Con respecto a las troponinas, las troponinas son biomarcadores que si se hacen presentes en sangre, inmediatamente me va a indicar lesión miocárdica. Tenemos que tener en cuenta que existe la troponina T, está la troponina C y la troponina T y la troponina I. Estas dos troponinas, tanto la T como la I, son las que más utilizo, más sensibles para la isquemia cardíaca, principalmente la troponina I. En nuestro ámbito tenemos que tener en cuenta que muchas veces en un escenario ideal podemos contar con la toma de las troponinas a tiempo y podemos contar con las troponinas ultrasensibles o con las sensibles. En este caso, las ultrasensibles son el gol estándar y las que más recomiendan las guías europeas o americanas porque estas se elevan al comienzo del inicio, a partir de la hora del inicio de los síntomas del paciente. A diferencia de las sensibles que se manifiestan a partir de las 3 horas. Entonces, dependiendo del escenario ideal, pero muchas veces no vamos a contar con troponinas. Si tenemos estas situaciones, debemos de adaptarnos y dar cuál es el tratamiento ideal para el paciente y dependiendo de nuestro escenario. Pero el gol estándar sería troponinas ultrasensibles. Ahora, como dice la guía con respecto a las troponinas, ¿cuáles son las que más se recomiendan? Las ultrasensibles, por encima de las sensibles. Tienen un mayor valor predictivo y tienen un mayor sensibilidad con respecto a la isquemia cardíaca. Estas se vuelven positivas a partir de la hora o 3 horas del inicio del dolor. Y entonces juega algo muy importante porque las troponinas pueden estar muy positivas, es decir, por encima del percentil 99, que significa que sea 10 veces mayor del valor normal referente del laboratorio, o pueden estar dentro del valor normal, o las troponinas pueden disminuir. Y ahí es donde debo realizar un juego que me dice la guía Rule In, Rule Out, o sacar la curva de troponina o la delta de troponinas. Es importante tener en conocimiento porque muchas veces el paciente puede estar en dos extremos. El primer extremo es que están elevadas, supremamente elevadas, por encima del perfil 99, inmediatamente yo confirmo daño miocárdico. O pueden estar valor normal y se pueden disminuir o pueden aumentar y debo de sacar entonces un juego de delta de troponinas. ¿De acuerdo? Pues yo me movilizo por acá. Bien, ahora, ¿qué otros biomarcadores se pueden recomendar? Actualmente las guías son enfáticas de que solamente trabaje con troponinas ultrasensibles o sensibles. Hay otros biomarcadores, pero resulta que no son tan sensibles y tan específicos y se pueden también aumentar no solamente por el infarto biomiocardio, sino por condiciones patológicas diferentes al paciente. Entonces, no se debería tomar de rutina. El CKMB de mioglobina se dice en las guías que es posiblemente ideal cuando nos enfrentamos pacientes que llegan con reinfarto. Y la copectina, recomienda la guía, la copectina es un biomarcador que se puede manifestar al inicio de los síntomas de la isquemia cardíaca. Sería posible ante la ausencia de troponinas ultrasensibles, la copectina. Muchas veces recuerden, hay situaciones que ajustarnos a la realidad. A veces que hay escenarios donde no vamos a tener troponinas, hay escenarios donde el paciente no tenemos troponinas y nos toca trabajar según los medios que tengamos. Entonces, el escenario ideal, la copetina. La copetina es un biomarcador que es el extremo terminal carboxílico de la prohormona de la vasopresina.
se secreta por la neurohipófisis de forma estiquiométrica por la arginina vasopresina. La concentración de copetina parece reflejar estrechamente el nivel del estrés endógeno individual, así como el riesgo de muerte de múltiples trastornos médicos, incluido el infarto agudo de miocardio. La copetina parece identificar el infarto agudo de miocardio en una fase muy temprana, tras el inicio de los síntomas, aun cuando las troponinas todavía sean negativas. Posiblemente en el futuro la copetina se va a utilizar dentro de los abordajes para el tratamiento inicial del infarto agudo de miocardio. Eso es una referencia bibliográfica por si de pronto les gustaría profundizar un poco más. Pero actualmente la guía es solamente troponinas, biomarcadores, troponinas, ultrasensibles o sensibles. ¿Qué otros exámenes yo puedo tomarle al paciente que yo puedo ver alteraciones? Si yo le tomo un hemograma, pues es una enfermedad inflamatoria, voy a encontrar leucocitosis. En el caso de anemia, pues la anemia es una fisiopatología donde me va a condicionar una disminución de la cantidad de oxígeno en sangre y me puede ser como causante de un infarto agudo de miocardio. La PCR va a estar elevada, la CKMB es un biomarcador que ya lo hemos mencionado anteriormente, actualmente en desuso. Y la troponina I es la más sensible y específica con respecto a isquemia cardíaca. Con respecto a, perdón, con respecto a las características de las troponinas T y la troponina I, que son las de mayor sensibilidad y especificidad para daño miocárdico. Son sensibles y específicas para el infarto agudo de miocardio. Tiene una sensibilidad máxima de 8 a 12 horas, una máxima concentración de las 10 a 24 horas. Van a permanecer elevadas en plasma hasta 14 días. Y se puede también asociar insuficiencia renal con elevaciones de la troponina T para tener consideraciones. Esto puede ser pregunta de examen. ¿Hasta cuántos días se pueden permanecer elevadas las troponinas? Hasta 14 días. Pero también es importante conocer el diagnóstico diferencial para elevación de troponinas. Tenemos el paciente que ya ha sido reanimado en la post-reanimación, las troponinas van a estar elevadas, paciente con una crisis hipertensiva, paciente que esté cursando también por ACV, una insuficiencia renal crónica, pacientes con tormenta tiroidea y el ejercicio. Las quemaduras, pacientes con patología oncológica, muchos de los medicamentos de quimioterapia son cardiotóxicos y me genera a mí elevación de las troponinas cardíacas. Enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de Takotsubo. Síndrome de Takotsubo, también conocido como síndrome de corazón roto, donde el paciente me va a llegar con dolor torácico y por alteraciones del gasto cardíaco, comienza a haber un estrés miocárdico y las troponinas parecen ser elevadas. Pero, la gran mayoría del síndrome de Takotsubo se presenta por situaciones emocionales, síndrome de corazón roto. ¿Vale? Muy bien. A continuación vamos a hablar del delta de troponinas. Entonces, ¿para qué me sirve el delta de troponinas? Porque resulta que yo me voy a encontrar muchas veces con dos escenarios. Primero, o las troponinas están tan elevadas por encima del percentil 99 que yo inmediatamente confirmo necrosis miocárdica. O las troponinas, al momento que llega el paciente, yo le hago una toma de troponinas al paciente y son normales. Entonces, el paciente yo tengo que entrar en un esquema de que yo tengo que tomarla a la hora y a las 2 horas. Si estoy tratando con troponinas ultrasensibles o si son sensibles, yo la tomo a las 3 horas y a las 6 horas, dependiendo ya del método, de las herramientas de trabajo con la que yo esté realizando y el escenario en el que me encuentro. Entonces, llega el paciente al servicio de urgencias con todo el cuadro de dolor torácico, electrocardiograma sin alteraciones. Entonces el paciente yo le tengo que
dar de forma seriada cada 15 minutos toma electrocardiográfica en las primeras 2 horas para ver si hay algún cambio o electrocardiográfica, y las troponinas yo la tengo que tomar desde el momento que llega, yo le tengo que tomar a la hora y a las 2 horas si son las ultrasensibles, ultrasensibles. Ahora, ¿para qué me sirve el delta-troponinas? Porque si el paciente tiene un aumento del 20% de las troponinas a partir de la primera, yo puedo considerar que son positivas. Yo puedo considerar que son positivas. Pero también me dice que el delta troponinas son positivas si también, no solamente con la diferencia de aumento del 20%, sino que también puede ser positiva si hay una diferencia de disminución del 20%. Entonces, la troponina delta son positivas cuando o se aumentan por más del 20% o se disminuyen si hay una diferencia de menos del 20%. Esto con respecto a las troponinas ultrasensibles. Pero si son sensibles, si son troponinas sensibles, entonces ya no le tomo sino a la hora, sino que según el tiempo que se manifiestan en plasma o en sangre, que serían, ¿qué tiempo? Serían a las, a las 3 horas, llega el paciente, le tomo las troponinas, entonces sería a las 3 horas, luego a las 6 horas y luego pues a las 9 horas. Pero normalmente entre las 3 y 6 horas. Entonces, si hay una diferencia del 20% del valor, del valor de referencia, del primer valor con el que llegó, por ejemplo, si es 1, ¿cuánto? Si es 1, entonces tengo que sacar el 20%, de 1, el 20% de 1, y esto me va a indicar si las troponinas a las 3 horas están por encima del valor de la troponina, del delta troponina del primer valor, o están por debajo, son positivas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me clarifica a mí? Resulta que hay los biomarcadores, ya sabemos todos que me indican a mí necrosis miocárdica. Necrosis miocárdica. Se manifiestan en sangre, dependiendo si son ultrasensibles, las troponinas son positivas a la hora, si son sensibles se presentan a las 3 horas. Hay una variabilidad, entonces este tema de variabilidad dice, hay una literatura que me dice a mí, si las troponinas son normales, es decir, usted le tomó las troponinas desde el momento que llegó el paciente, parecieron normales, la variabilidad sería del 50%. Esta variabilidad del 50%, ¿qué significa? O sea que a uno usted le saca el 50%, y en ese caso el 50% sería 0,5. ¿Y qué me dice a mí que con el tema de variabilidad? Ah, muy bien, usted a 1 le va a sumar 0,5, entonces esto me va a dar 1,5. ¿Y cuál es la variabilidad hacia abajo? Entonces, usted le quita 0,5 a 1, y esto me da entonces 0,5. Si las troponinas ultrasensibles yo se las vuelvo a tomar a la hora y me da como resultado tanto por encima de este valor, ¿de acuerdo? O sea, si aparece por encima de 1,5, son positivas, Pero, si las troponinas a la hora o a las 2 horas ya están por debajo de este valor, también son positivas, Ese significa el delta troponina, hacer una curvatura para que no descartar esos pacientes, como primera medida si las troponinas son normales desde el momento que llegan. Recuerden, la delta de troponina son positivas si las troponinas están por encima o por debajo de la variabilidad
del 20%, del 20%. Entonces, ¿por qué en la diapositiva anterior me basé con respecto al 50%? Porque la literatura dice que son cuando son normales. Pero si digamos una troponina me aparece por encima, pero no alcanza el percentil 99, me aparecieron en 1,5, me aparecieron en 2, me aparecieron en 2. Entonces ya no trabajo con la variabilidad del 50%, sino que yo ya tomo una variabilidad del 20%. Importante aclarar, 20%. ¿Claros? Ahora, miren acá. Pues cuando el valor está normal, pero que no alcanza el percentil 99, entonces usted juega con variabilidad del 20%. Vuelvo y lo repito, lo que me dicen las guías europeas, 20%. Ahora, ¿usted qué va a hacer con este resultado en 1,8? Entonces saque la variabilidad. ¿Cuánto es el 20% de 1,8? Ah, muy bien. Da 0,36, pero con fines prácticos se redondea a 0,4. Muy bien. Entonces, a este valor, a usted le va a aumentar 0,4. O sea, si yo a este valor le aumento 0,4, entonces eso me da 2,2. 2,2, como lo vemos acá. ¿Ok? Y si yo a este valor de toma inicial le quito 0,4, me da este valor. Si yo a las troponinas a la hora o a las 2 horas me aparecen tanto aumentadas, es decir, por encima de 2,2, sino que aquí coloqué la diferencia, la coloqué el contrario, pero es lo mismo. Si están por encima de 2,2 o están por debajo de 2,2 el resultado, estas troponinas delta son positivas. Recuerden que son positivas tanto si aumentan o disminuyen por encima o por debajo del delta de troponina, que es del 20% cuando están aumentadas, y están por debajo del troponina delta. Muy bien. Otros biomarcadores importantes que ustedes lo conozcan, pero las guías son claras y son enfáticas, que son troponina T y troponina I. Teniendo presentes que existe la mioglobina, pero no son tan sensibles y tan específicas. También la lactato deshidrogenasa que se presenta, pero actualmente se trabaja con troponinas. Pero digamos, si ustedes están en una situación en un sitio, que lo único que tienen como marco de referencia la mioglobina y fracción como tal, pues se puede trabajar. Pero recuerda que hoy en día las guías europeas son enfáticas y troponina T, troponina I, ultra sensibles, y como segunda opción, sensibles. Paciente llega al servicio de urgencia con un cuadro clínico de dolor torácico, el electrocardiograma le aparece normal, y entonces usted le toma unas troponinas, biomarcadores, para descartar un síndrome coronario agudo. No, recuerden que tanto electrocardiográficamente yo lo tengo que mandar de forma seriada cada 15 minutos, y las troponinas dependiendo si son sensibles o intrasensibles. En este caso vamos a trabajar, digamos que estoy en un sitio ideal que voy a trabajar con las ultrasensibles. Recuerden, dos extremos: o están muy elevadas, que inmediatamente yo considero que son positivas, o el paciente aparece con niveles iniciales normales. Entonces, si son positivas, inmediatamente por encima del percentil 99, si son por encima del percentil, esto inmediatamente es positivo para, yo hago el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿De acuerdo? Ahora, si son normales, o puede suceder en el contexto que estén elevadas, pero yo necesito hacer el delta de troponinas. Entonces el delta de troponinas sería a la hora y a las 2 horas.
Y si hay un aumento o disminución del delta, la troponina, yo considero que son positivas. ¿Ok? Yo inmediatamente me voy hacia la vía de confirmación. Pero si son normales y usted le toma troponinas a la hora y a las 2 horas, si son ultrasensibles, si esto no hay aumento, persiste normal y usted inmediatamente va hacia la vía de descarte. Y hay una tercera opción que dice pacientes que no cumplen los criterios para seguir una de las otras dos vías. La estrategia terapéutica se puede determinar con base en los niveles de troponinas ultrasensibles y la situación clínica. Mucho cuidado. Entonces, ese paciente se deja en la vía de observación, ya dependiendo de los protocolos que se manejan.